Gracias por continuar con la señal de Canal 12. Vamos ya al espacio de la entrevista correspondiente a esta mañana de viernes. Como siempre, vamos a tomar unos segunditos para saludar a las personas que nos sintonizan a través del canal 181 del sistema Sky y también a las personas que nos sintonizan a través de la red social Facebook. Esta mañana vamos a continuar hablando de los temas que han ocupado la agenda nacional en estos últimos días, la situación de impago en la que se declaró el Estado salvadoreño el día 7 de abril y otras situaciones que tienen que ver con las finanzas, pero como siempre vamos a poner en contexto algunos de los puntos que vamos a tratar. La amenaza del impago sigue vigente en El Salvador. El ministro de Hacienda asegura que se ha resuelto el pago de los 55 millones de dólares de la deuda previsional, pero en el horizonte aparecen otros compromisos a los que también se les debe buscar una salida. Los 55 millones de dólares de intereses y capital que se vencieron el 20 de abril están en proceso de cancelación, con recortes aplicados a 26 instituciones estatales, entre las que están los ministerios de Salud, Educación y Seguridad. Además, cuando se hicieron efectivas esas modificaciones presupuestarias, también se amplió el plazo de pago de la deuda previsional. Pasó de 25 a 50 años, lo que si bien ha aliviado la carga, pero el problema no se ha solventado. La reforma previsional está vigente desde 1998 y desde entonces el Estado tiene la responsabilidad de pagar pensiones a personas que se retiraron con el antiguo sistema que manejaba el Instituto Salvadoreño del Seguro Social y del Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos, INPEP. Este pago se comenzó a complicar y los ingresos estatales no dieron abasto para cubrirlo, y fue así que en el año 2006 se dio vida al fideicomiso de obligaciones previsionales que abrió la puerta a prestar de los ahorros de los cotizantes de las administradoras de pensiones para pagar a los jubilados del antiguo sistema. Desde ese año a 2017, la deuda suma 5.700 millones de dólares. A esa deuda es que le abonarán los 55 millones de dólares que llevaron al país al impago y para lo que se recortó el presupuesto de las instituciones estatales. Pero en junio hay que hacer un nuevo abono al capital de intereses de 20 millones de dólares y en octubre uno de 40 y según Hacienda ya no hay posibilidades de más recortes. 20 millones del FOB que vencen en junio y 60 millones en octubre. Pero además está la emisión de los 650 millones para pagar las letras del Tesoro. La deuda previsional es, según el Ministerio de Hacienda, un lastre que ha desajustado las finanzas del Estado. Y es por ello que urge una reforma que dé un giro y alivie las cargas del Estado. La oposición, sin embargo, ha expresado que no es la deuda previsional el problema, sino lo que ellos llaman despilfarro de fondos públicos. Acusan al gobierno de gastar más de lo que ingresa y de no aplicar medidas de austeridad. Por ahora, El Salvador se encuentra en un impago selectivo de acuerdo a las calificadoras de riesgo que afirman una y otra vez que parte de los problemas del país es no lograr acuerdos políticos. A esto se suma la presión de organismos internacionales que, según el Ministerio de Hacienda, no dudan en sugerir la aplicación de un impuesto predial, incrementar el impuesto sobre la renta a personas naturales, subir 2 puntos el IVA y reducir en su mínima expresión subsidios. El ministro de Hacienda dice que estas medidas no son nuevas y que incluso están sugeridas en una propuesta elaborada por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES. A nivel de todo el Estado se habla de austeridad, pero del dicho al hecho existe mucho trecho. Y, por ejemplo, se sigue pagando seguro médico privado, viajes, comprando vehículos y haciendo contrataciones que siguen ampliando el sector público. Esta mañana vamos a cerrar la semana haciendo un análisis de temas de agenda nacional, entre los que están los económicos. Comenzamos. Bueno, y le vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados de ese día viernes. Saludamos al director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, el padre José María Tojeira. Padre, un gusto recibirlo en Canal 12. Buenos días a todas, a ti y a todos los que nos ven y escuchan. También le damos la bienvenida al rector de la Universidad Centroamericana, José Simeón Cañas, el padre Andreu Oliva. Bienvenido, padre. Muchas gracias, Manuel. Es un gusto estar aquí y un saludo a todos los que nos están viendo y oyendo. Pongamos en perspectiva lo que ha estado ocurriendo en estos últimos días. El 7 de abril, el gobierno salvadoreño se declara en situación de impago a raíz de que no puede abonar al capital e intereses de la deuda previsional, no puede reunir esos 55 millones de dólares y por lo tanto se declara en impago. Es necesario
responsabilizar a alguien por esta situación, porque a nivel político se han dado acusaciones de todo tipo. El gobierno dice que es parte que el Partido Arena no quiere dar los votos para, digamos, solventar las situaciones asfixiantes de las finanzas públicas, y bueno, el Partido Arena dice que el gobierno está gastando más de lo que ingresa, y ahí vamos en esta situación que pone en perspectiva también parte de la polarización política que vivimos en momentos en que las finanzas están un tanto apretadas. Padre, ¿qué podemos deducir de toda esta situación? Padre Tojeira. ¿Cuál de los dos? Mira, ciertamente debía encontrarse una solución. Es muy difícil culpar a un sector o a otro, ¿verdad? Es decir, pero sí uno siente que hay una incapacidad de diálogo fuerte en el país. Ahora, yo creo que hay que remontarse un poco al sistema de pensiones. Es decir, yo creo que hay que partir de un hecho. El sistema de pensiones que inició a finales del siglo XX, finales de los 90, es un sistema equivocado. Es decir, ahí se equivocaron. Es probable, vamos, seguro, que había que reformar el sistema de pensiones existente, pero pasarlo tan abruptamente de un sistema de ahorro, de un sistema de reparto a un sistema de ahorro, yo creo que es un error garrafal y que estamos pagando las consecuencias. Empezamos a pagarlo ya el 2006, es decir, con el presidente Saca, cuando tuvo que hacer un fondo previsional para poder pagar, etcétera. Ya se veía venir esto, pero da la impresión que hay una incapacidad terrible de reconocer los fallos del pasado. Es como la dolarización, ¿verdad? Es decir, es un tema que cuando uno dice, miren, algo falló en la dolarización, todos los que dolarizaron brincan. Es decir, con esto hay la impresión de lo mismo, pero a mí me parece que el sistema de reparto es un sistema, primero, más solidario. Es decir, si se administra bien, es un sistema de una duración de largo plazo más adecuado. Hay que revisarlo según vayan los niveles de población, etcétera. El sistema de ahorro, ¿qué ha hecho? Pues prácticamente el sistema de ahorro lo que ha hecho es estabilizar que solo el 20% de la población de El Salvador pueda tener pensión. En el de reparto hay más posibilidad de ir introduciendo gente, ¿verdad? Bueno, yo creo que ha habido un error grande en eso. ¿Cómo corregirlo? Bueno, parece que ahora están habiendo algunas luces, ¿verdad? Ya Azafondos, que al principio defendía de un modo absolutamente radical el sistema de ahorro, es decir, ahora está un poco abierto a un sistema mixto, empieza a abrirse un poco, bueno, menos mal, ¿verdad? Es decir, pero hay que buscar soluciones y se pueden buscar. Creo que hay conversaciones, ¿verdad? Bueno, eso es un paso, pero sí, mientras las conversaciones no lleguen a una solución adecuada, sí yo creo que hay que dialogar más. El padre tiene algunas sugerencias que a mí me parecen importantes sobre una comisión, decías, ¿verdad? Bueno, padre, de cara a resolver todos estos problemas, sí, pensábamos que sería importante tener una comisión presidencial, una comisión de alto nivel con personas pues que fueran de confianza de los distintos sectores de la sociedad y también de los distintos sectores políticos, ¿verdad? Para que puedan trabajar una propuesta que sea viable, que sea creíble también y que pueda dar solución a estos problemas que tenemos, ¿verdad? El tema del impago, ciertamente yo diría que es responsabilidad de todos, es responsabilidad del gobierno por no haberlo previsto con suficiente antelación. Es cierto que el gobierno había propuesto medidas para no caer en el impago, como era una aprobación de mayor deuda, o también había previsto la circulación de esa misma deuda dentro del fondo de previsional, ¿verdad? Es decir, prestarle al fondo para pagar la deuda, con lo cual quedaba exactamente igual la deuda con el fondo y no se cabía en el pago, pero eso la sala lo declaró inconstitucional, o al menos que lo iba a estudiar y paró el tema. Entonces había que buscar otra solución, ¿verdad? Entonces sí
tengo la sensación pues que hay responsabilidad de todos porque los partidos políticos de la oposición no aceptaron fácilmente una negociación en el gobierno quizás no fue suficientemente ágil para la negociación y esto no se logró hasta el día viernes 21 de la semana pasada, hoy hace una semana exactamente, se logró poder resolver el impago con la disminución o los recortes al presupuesto de las carteras que ya mencionaba la nota que hemos visto, ¿verdad? Eso se podría haber hecho un mes antes, con lo cual no se hubiera caído en el impago que ha sido tan perjudicial para todo el país. Pero yo diría que la responsabilidad es de todos, ¿verdad? No podemos decir que la responsabilidad es únicamente del gobierno, también los partidos políticos de la oposición tienen responsabilidad en este tema y los distintos actores que han ido introduciendo la dificultad de obtener más recursos para poder atender estas necesidades. Pero ¿por qué está siendo tan difícil dialogar en estos momentos en El Salvador? Porque si vemos, las calificadoras de riesgo hablan de las situaciones que está enfrentando El Salvador y dicen es falta de un acuerdo político. El Fondo Monetario Internacional dice es falta de un acuerdo político. Y vemos un intento de negociación acá en El Salvador. El 10 de noviembre del año pasado se firma un acuerdo y al final pues terminan igual de distanciados que como estaban y el acuerdo se queda a medias. En un momento se da el aval para darle luz verde a 550 millones de dólares y se queda pendiente con 650 millones más, que por cierto el ministro de Hacienda estaba diciendo que todavía ellos están pendientes con esa emisión de dinero. ¿Por qué es tan difícil dialogar en este momento en El Salvador, Padre Tojera? Bueno, yo creo que hay una tendencia a ver como un triunfo o un fracaso cada cosa que o daña al gobierno o beneficia al gobierno de parte de la oposición, ¿verdad? Y de alguna manera tal vez el gobierno hace demasiada propaganda cuando resuelve algún problema, aunque lo resuelva medio mal, ¿verdad? O medio bien. Entonces yo creo que esta tendencia a continuar con una especie de tradición de guerra, ¿verdad? Es decir, de que cada pasito, ¿verdad? Cada detalle es un triunfo o un fracaso. Ha incidido no solamente en los partidos políticos, sino a veces también en algunos sectores de la población. Es decir, en tiempo de la guerra, es decir, pues mataron a un soldado, parecía un triunfo de la guerrilla, ¿verdad? Tremendo. Mataron a un guerrillero, un triunfo del Estado. Matar nunca es un triunfo, ¿verdad? Pero cualquier fracaso del enemigo se veía como un triunfo de parte del que había vencido, digamos. Bueno, yo creo que se continúa ese tipo de estilo, ¿verdad?, en la política. Y yo creo que eso es fatal para un país. Un país no puede estar ni en guerra civil ni en guerra política como mantienen estos dos partidos. Debe haber algún tipo de acuerdo nacional. Todo el mundo a la hora de hablar habla de acuerdos nacionales. Después los acuerdos nacionales no funcionan, ¿verdad? O se hacen acuerdos demasiado ambiciosos de algunos sectores, digamos, aunque sean sectores múltiples. Por ejemplo, en educación, pues se hace un acuerdo para la educación, El Salvador Educado, etc. Pero es un acuerdo tan ambicioso que después se nos dice no hay dinero, ¿verdad? Bueno, es decir, el lograr acuerdos, el que los partidos políticos sean los que logren acuerdos, es fundamental para el desarrollo de un país. La sociedad civil puede incidir, puede animar, puede dar insumos para los acuerdos, pero los partidos tienen que saber que tienen que buscar acuerdos. Son partidos, es decir, son partes. Entonces, las partes no pueden estar chocando siempre entre sí. En algunos aspectos tienen que tener acuerdos. Y yo creo que sí, que desde el tiempo de la guerra ha quedado este bipartidismo bipolar también, es decir, que está dañando al país en el largo plazo, ¿verdad? Porque una de las grandes preguntas, Padre Tojera, es ¿qué tan responsables están siendo los partidos políticos o qué tanta responsabilidad están asumiendo
en situaciones como las que estamos viendo, que todos los días se habla de problemas financieros en todos los ámbitos del país. Si hablamos de educación, hablamos de falta de 600 o 1.200 millones para, digamos, mejorar la infraestructura. Si hablamos de salud, hablamos de escasez en los hospitales. Si hablamos de seguridad, hablamos que falta financiamiento para la policía y para todos los trabajos que están haciendo. La pregunta es, ¿los partidos están asumiendo su responsabilidad en este tipo de situaciones? No, yo creo que son unos irresponsables de categoría bastante alta. Ni siquiera tienen ofertas de solución creíbles para la gente. Eso es lo más triste, porque todo es a ver cómo arreglamos la problemática inmediata, ¿verdad? Es decir, a veces nosotros decimos que el país funciona suficientemente bien para el 20% de la población. Bueno, es decir, uno quisiera ver a los partidos políticos interesados por incorporar al seguro social, por incorporar a la educación de calidad, por unificar un sistema único de salud en el país, en vez de estos dos sistemas que tenemos. Hay un poco más de dos sistemas, pero vamos, los dos grandes. Es decir, uno quisiera ver propuestas, pero no ve propuestas. ¿Cómo ampliar el sistema de pensiones para que en vez del 20% tenga pensión, pueda tener pensión toda la gente que pase de X años? Es decir, no hay propuestas, ¿verdad? No hay propuestas. Incluso cosas mínimas que son elementales en el sistema de pensiones, ya que hablamos de eso. Es decir, subir la edad de pensión, de jubilación. Y no hay ninguna protesta, porque tienen miedo, creo yo, de que si alguien dice, miren, hay que subir a 62 años, vamos a poner, la jubilación para hombres y para mujeres, para todos, excepto algunos trabajos de riesgo, por ejemplo, trabajos en el mar, aquí no hay muchos, pero trabajos en el mar que son de riesgo, pues a los 55, para hombres y mujeres, es decir, tienen pánico de hacer alguna propuesta de estas, tanto unos como otros, porque sienten que los otros se le van a echar encima y van a decir, ustedes están contra el pueblo. Si no es estar contra el pueblo, si se propone una jubilación a los 62 años para que todo el mundo en este país se pueda jubilar y tener una pensión, eso no es absurdo, eso no es ridículo, eso es un triunfo para todos. Pero no, aquí a ver cómo nos movemos con lo que tenemos y sin perspectiva de mejorar el país. Es una cosa tremenda, y además esa falta de perspectiva de mejorar el país, yo siento que es por miedo a las repercusiones políticas que eso pueda tener. Sí. Exactamente, ¿verdad? Y porque tocando ese último tema que señalaba el padre Tojeria, yo creo que un parte de la polarización es porque está el control del gobierno o el control del Estado. Entonces se están disputando ese control del Estado, en este caso Arena y el FMLN, que son los que tienen la posibilidad de tener el control del Estado, y eso hace que se actúe en base a poder mantener o poder regresar a tener el control del Estado, ¿no? En este caso vemos que las posiciones de Arena, por ejemplo, son posiciones de ir en contra de cualquier propuesta que pueda hacer el gobierno actual, y de esa manera buscar obtener la aprobación de parte de la población en las próximas elecciones que ya están a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces, mientras se consideren como enemigos, ¿verdad?, en que estás tú o estoy yo, ¿verdad?, tengo yo el control del Estado o lo tienes tú, es muy difícil que haya diálogo, porque si hablamos de polarización, no se trata de una polarización ideológica, no se trata que tengan perspectivas tan diferentes de lo que debe ser el país, ¿verdad?, sino quién va a tener el control del Estado y quién de alguna manera podrá aprovecharse más del Estado. Yo creo que los partidos políticos pues son irresponsables, pero también hay otros actores en la sociedad que han actuado con cierta irresponsabilidad y que tienen un peso muy importante, porque normalmente decimos hay que disminuir los gastos, ¿verdad? Incluso pues ahora, para poder hacer frente al pago de esta deuda con las pensiones, pues se ha tenido que reducir los presupuestos de varios ministerios. Entonces se reduce el presupuesto del Estado y de alguna manera eso supondría que hay mayor austeridad y que no se va a gastar tanto. Pero el problema que tiene El Salvador es un problema de ingresos fundamentalmente, ¿verdad? Ha asumido una serie de compromisos, y el tema de las pensiones es un compromiso que asumió el Estado desde
desde el momento que hizo la reforma, que va a tener que erogar anualmente una cantidad de dinero muy importante para poder pagar las pensiones. Algunos hablan que eso va a suponer 24.000 millones de dólares, ¿verdad? Entonces es un capital muy importante, pero no se ha arreglado por el tema de los ingresos, y es por eso que el Fondo Monetario Internacional plantea la necesidad de incrementar los ingresos. Hay que incrementar el ingreso al Estado por vía de los impuestos, que es la única alternativa que tiene que pagar. ¿Y quiénes tienen que poner más en los ingresos del Estado? Tienen que poner los que tienen más. Pero ¿verdad? así como están las condiciones, padre, ¿se puede llegar a un momento en el que ya las sugerencias que hace el Fondo Monetario Internacional pueden ser de obligatorio cumplimiento, considerando de que si el Estado salvadoreño no mejora, digamos, su situación, va a llegar un momento en el que ya no va a haber otra opción más que solo la vía de los impuestos? Yo creo que ya no hay otra opción, porque incluso hoy hablar de deuda pública a nivel internacional es casi inviable, porque las tasas de interés que se tendrán que pagar son altísimas por la baja calificación crediticia que tenemos como país, ¿verdad? Entonces, y eso hace tiempo que lo que hoy está planteando el fondo se ha venido planteando que era necesario hacerlo. Es necesario un impuesto al patrimonio, es necesario el impuesto predial. Nosotros no estamos de acuerdo con incrementar 2 puntos al IVA de manera generalizada. Nosotros proponemos, y también de cara a una mayor justicia y a una mayor redistribución, que haya un IVA diferenciado. Un IVA diferenciado que, por ejemplo, disminuya el IVA del 13% al 6% para las medicinas, que es algo de uso común y necesario para la salud de los salvadoreños. En cambio, se incremente el IVA del 13 al 25% para los autos de lujo, ¿verdad? Vemos cantidad de autos que en otros países con niveles de ingreso muchísimo más altos no se ven en El Salvador, como se ven en El Salvador. Aquí vemos Mercedes-Benz de la alta gama, vemos Porsche Cayenne, que son carros carísimos, ¿verdad? Y así podríamos decir un montón de vehículos que se ven corriendo por nuestras calles, que pagan el mismo impuesto pues que aquel vehículo que utiliza un trabajador para poder realizar su trabajo, ¿no? Entonces, todos estos elementos suntuarios, todos deberían tener un impuesto al consumo y un IVA mucho más alto. Lo mismo debería ocurrir con el tamaño de las viviendas, etcétera, ¿no? Entonces, eso hace que sea más redistributivo el tema de los impuestos y no sea un impuesto generalizado como subir 2 puntos al IVA. También, además, en el caso del IVA, subir el impuesto al IVA puede suponer una disminución del crecimiento económico y por tanto no es lo más ventajoso, ¿verdad? Donde es posible afectar sin afectar el crecimiento económico es poniendo un impuesto a las rentas más altas, allí donde hay de verdad excedentes importantes. Hay aspectos que me parecen, digamos, fundamentales que se deben abordar, sobre todo porque estamos hablando de unas finanzas que están pasando por un momento un tanto amargo, pero a la vez vemos que ya a nivel político se está hablando de elecciones presidenciales, ya incluso hay gente diciendo, miren, yo estoy interesado en participar, y vemos que cada vez incluso se está saltando ya los comicios del 4 de marzo del otro año y ya se están yendo directamente a las de 2019. ¿Consideran ustedes que los procesos electorales en determinado momento, digamos, generan mucho ruido y no permiten ir al fondo de los problemas que tiene el país, como el de las finanzas, padre Tojeiro? Bueno, en general uno ve que no se discuten seriamente los problemas gruesos, como pueden ser las finanzas del Estado o pueden ser los servicios sociales que son deficientes y excluyentes en una buena proporción. La política se centra más en la búsqueda del poder, a veces en promesas. Yo me acuerdo en las últimas elecciones, dice, vamos a dar todo lo que da el otro y más. Bueno, eso da un poco de risa, ¿verdad? Ese tipo de propaganda. Entonces, efectivamente, yo creo que las elecciones se le da una importancia tremenda y después, digo, no se tratan los problemas. Estas elecciones, además, vamos a ver cómo salen, porque tenemos el problema también del financiamiento del Tribunal Supremo Electoral. Es decir,
vivimos en una serie de contradicciones como muy fuertes. Damos importancia a algo que la tiene, porque las elecciones por supuesto tienen importancia, pero no sabemos tratarlas en base a su propia importancia. Pues las elecciones son para discernir y para discutir la situación de un país y elegir lo que parece que más conduce y lo más racional. Pero aquí no se trata de lo más racional, aquí a veces se trata del mayor grito, la mayor promesa, aunque sea falsa y sin base. Es decir, se trata de... se acusan unos a otros de populismo. Yo honestamente creo que son igual de populistas los partidos políticos existentes en la actualidad. Habrá un populismo un poco más en el lenguaje, más de derecha, y un populismo más de izquierda, pero el populismo es una fiebre y una enfermedad congénita, da la impresión, en nuestros partidos políticos, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que hay que, no sé, de parte tal vez de la sociedad civil, ustedes, los medios, que yo creo que hacen una gran labor, ¿verdad? Pero realmente es como remar contracorriente por el impacto que tienen estos señores de la política y la irresponsabilidad con la que hablan con tanta frecuencia. No son todos, ¿verdad? Es decir, yo creo que la política es indispensable para la buena marcha de un país. Hay algunos políticos serios, pero son minoría. Yo estoy convencido. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y al regresar vamos a hablar de la reducción de presupuesto para el Tribunal Supremo Electoral, ya que tocamos el tema de elecciones. Así que les invitamos a que se queden con nosotros. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. En el espacio de la entrevista de esta mañana estamos conversando con el director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, el padre José María Tojeira, y también con el rector de la Universidad Centroamericana, José Simeón Cañas UCA, el padre André Bolívar, y estamos hablando de los temas que están dominando la agenda nacional. Les decía de que ayer en la sesión plenaria los diputados decidieron darle ya el presupuesto al Tribunal Supremo Electoral para organizar los comicios del 4 de marzo de 2018. El tribunal había solicitado 39.9 millones. El ministro de Hacienda dijo que eso debería reducirse y de hecho esa reducción fue aplicada por los diputados, se les dio 25.8 millones. Por continuar con nosotros en el espacio de la entrevista de esta mañana estamos conversando con el director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, el padre José María Tojeira, y también con el rector de la Universidad Centroamericana, José Simeón Cañas UCA, el padre André Bolívar, y estamos hablando de los temas que están dominando la agenda nacional. Les decía de que ayer en la sesión plenaria los diputados decidieron darle ya el presupuesto al Tribunal Supremo Electoral para organizar los comicios del 4 de marzo de 2018. El tribunal había solicitado 39.9 millones. El ministro de Hacienda dijo que eso debería reducirse y de hecho esa reducción fue aplicada por los diputados, se les dio 25.8 millones de dólares. ¿Cómo se tiene que interpretar esta situación? Esto es parte incluso de lo que estamos viendo, de los problemas que se tienen a nivel financiero, el no poder dar lo que estima un organismo electoral para organizar unos comicios, padre Oliva. Ciertamente, ¿verdad? El país está, y lo venimos diciendo y lo venimos oyendo, está en una situación financiera muy crítica y por tanto tiene que ver cómo reduce los gastos. Se han reducido distintos gastos, distintas carteras. Ahora pues parece que le ha tocado al Tribunal Supremo Electoral el que se le haya disminuido su presupuesto, ¿verdad? Ciertamente pues yo creo que es peligroso este tema. Esperemos que el Tribunal Supremo Electoral haya hecho un presupuesto ajustado y que los 39.9 millones es lo que realmente necesitaba para llevar bien estas elecciones. La disminución es muy importante, son 14 millones de dólares, pero habrá que ver, y yo pues invitaría también, porque muchas veces hablamos de austeridad, pero no es la austeridad para todos los órganos del Estado. La austeridad debería ser para todos los órganos del Estado, ¿verdad? Incluyendo a la Asamblea Legislativa, incluyendo a la Corte Suprema de Justicia y de alguna manera pues también al Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Entonces que habría que ver con esos recursos realmente cómo ajustan y cómo planifican las elecciones para que puedan realizarse bien las elecciones, ¿no? Este problema, yo recuerdo que lo hemos tenido siempre, no es un problema hoy, no es la primera vez que el Tribunal Supremo Electoral no recibe el presupuesto a tiempo y que no recibe el presupuesto que necesita, ¿verdad? Entonces, también pues apelar a la creatividad de los miembros del Tribunal Supremo Electoral, a todo el equipo que conforma el Tribunal Supremo Electoral para poder trabajar con estas elecciones, ¿no? Y dado
pues la situación que tiene el país, que no solamente es coyuntural, porque venimos hablando desde este problema desde principios de esta década, ¿verdad? Desde principios de esta década ya se ha dicho muchas veces que hay que tomar medidas en el tema fiscal y nunca se toman o se toman medidas a medias. No hemos trabajado cómo hacer una reforma al problema fiscal y llegar a un acuerdo entre qué ingresos debe tener el Estado, qué gastos realmente son necesarios para poder ajustarnos y tener un presupuesto balanceado. Pero ciertamente el tema electoral en nuestro país, como tú decías, influye mucho en la vida del país. Tenemos elecciones demasiado frecuentes, ¿verdad? Eso de que las elecciones para alcaldes y diputados sean cada 3 años, se juntan con las elecciones presidenciales entre medio. Eso no solamente significa un gasto importante, sino que también pone al país siempre en estado electoral, lo cual, pues como ya señalaba el padre Tojeira, no es bueno porque interfiere mucho en la vida del país. Habría que pensar seriamente cómo espaciar más las elecciones, especialmente cómo darle mayor tiempo tanto a los diputados como a los alcaldes. Y hay declaraciones que han surgido a lo largo de esos días que se ha venido hablando, sobre todo de procesos electorales. Por un lado, el tribunal decía, si no me dan el presupuesto que yo pido y no me lo dan pues a tiempo, decía, no les podemos asegurar cuándo se van a conocer los resultados de las elecciones. Por otro lado, escuchábamos incluso a la organización Aliados por la Democracia diciendo que ellos veían problema en la organización de los comicios, y así una cantidad de declaraciones que tienen que ver ya con un proceso que prácticamente ya lo tenemos encima, porque es el 4 de marzo de 2018, padre Tojeira. Sí, no, y en las declaraciones algunas irresponsables, ¿verdad? Diciendo que, casi sugiriendo que se estaba planificando un fraude, ¿verdad? Porque algunas fueron por ese lado, y yo creo que son sumamente irresponsables ese tipo de declaraciones, ¿verdad? Es decir, claro, es decir, ahí depende de quién gane. Es decir, si gana la oposición, pues no van a decir nada de fraude. Si ganara el gobierno, pues entonces ya están preparando el terreno. Es tremendo, es decir, el ir creando como esa tensión en la gente, ¿verdad? Yo creo que hay que trabajar, digo, de nuevo con más responsabilidad, y yo creo que la propuesta del padre me parece importante, no sé, poner 4 años para los alcaldes y los diputados, el buscar una manera de alternar de las elecciones, que no sea una alternancia tan rápida, ¿verdad? Y a veces tan frecuente. Incluso se llega a momentos en que, como unas de las últimas elecciones, es decir, que cuando coinciden elecciones presidenciales con elecciones de diputados y alcaldes, se divide las elecciones con un mes de diferencia, ¿verdad? Es decir, duplicando el gasto incluso, ¿verdad? También ha habido una complicación un poco fuerte con el sistema electoral, ¿verdad? Todas las imposiciones que han ido surgiendo a partir de sentencias de la Sala de lo Constitucional ha complejizado el asunto, y complejizarlo hace más lenta la lectura de los votos, ¿verdad? Y si aún encima no se da dinero para las elecciones, es decir, vamos a estar un mes. Estar un mes es estar un mes peleando, ¿verdad? Es decir, porque van a estar diciendo que tal acta, que tal cosa, que no sé dónde. Es decir, bueno, es decir, hagamos una cosa bien, es decir, invirtamos en un sistema, pues, incluso de voto como los Estados Unidos, otros países, ¿verdad? Electrónico, etcétera. Busquemos maneras, es decir, de racionalizar el proceso, no complejicemos el proceso cada vez más para gritar
más, o atacarnos más, etcétera, ¿verdad? Es decir, yo creo que hay que echarle racionalidad a eso. Y este tema, perdón, que tocaba el Padre Tojeira ahora, yo creo que es importante, y ahí también se podría buscar un acuerdo entre todos los partidos políticos para encontrar la manera de contar los votos, ¿verdad?, para que sea más fácil, porque el sistema que tenemos ahora de contar los votos por fracciones realmente es muy complejo. Y es muy complejo porque las mismas personas que están en las juntas receptoras de voto muchas veces no pueden realizar estas operaciones que exige el conteo, ¿verdad? Y eso fue resultado de que en su momento la Asamblea no quiso asumir ni decidir cómo hacer el conteo de votos. Se lo pasaron, ¿verdad?, a la sala para que decidiera ella cómo hacer el conteo de votos. Entonces, yo creo que también ahí hay un problema que todavía estarían a tiempo los partidos políticos en la Asamblea Legislativa de llegar a un acuerdo y proponer una manera de contar los votos que fuera más sencilla. En Honduras tienen el voto cruzado, igual que en El Salvador, tienen el voto personalizado, que nosotros le llamamos voto por rostro, y el conteo se hace muy rápido y muy sencillo porque tienen un sistema que realmente es sencillo y no requiere de alta tecnología para hacerlo. Padre, ya que estamos hablando de procesos electorales, me gustaría que analizáramos el cansancio que se está expresando cada vez más en los ciudadanos, en los partidos políticos. De hecho, en los últimos sondeos que se realizó el UDOP, veíamos que mucha gente ya no cree y no tiene confianza en muchas de las instituciones, pero entre estos están los partidos políticos. ¿Cuál es el panorama que se dibuja para El Salvador, considerando el esquema que tenemos en este momento de unas finanzas públicas en mal estado, una clase política enfrentada, una guerra verbal diaria? ¿Cuál es el panorama que se podría, digamos, dibujar para procesos electorales, los procesos electorales que vienen, y debido a este descontento que parece que va en crecimiento? ¿O considera que a veces los salvadoreños olvidamos muy rápido, ya cuando viene la campaña, volvemos a caer en el juego de los partidos políticos? Bueno, yo creo que estamos de alguna manera pues siempre condenados, ¿verdad?, a participar y a ser parte de este sistema democrático que no está funcionando bien, pero que es el sistema que tenemos. No, yo lo que pienso es que cada vez vamos a tener abstenciones mayores, ¿verdad? Siempre va a haber participación, siempre habrá partidos políticos que de alguna manera son más fuertes o tienen más presencia en el electorado, al menos por un tiempo, porque todavía el sistema actual tiene vida, no podemos hablar de un sistema que se ha agotado, pero sí vamos a encontrar cada vez una menor participación, una mayor abstención en la población por ese cansancio, por esa frustración, sobre todo que se siente, porque uno no va viendo cambios, cambia un partido, cambia el otro, no ve cambios, y por otro lado ve esa irresponsabilidad de la que nosotros hemos venido hablando esta mañana. Es una irresponsabilidad que la gente la ve, ¿verdad? Ven como incluso personas hoy pueden decir una cosa y mañana estar diciendo lo contrario, ¿verdad? O si el que está haciendo, por ejemplo, un caso de corrupción es del partido contrario, entonces hay que juzgarlo. Si es de mi partido, lo protejo. Entonces, este tipo de situaciones van generando desconfianza en la población, van generando frustración, y en la medida en que la clase política no cambie, no se muestre como una clase política realmente correcta, honrada, honesta, ¿verdad?, coherente, cercana a la gente, se va a seguir sintiendo, ¿verdad?, que no representan los intereses de la población, y por tanto la población va alejándose cada vez más, y eso nos lleva a que quienes toman las decisiones son aquellas personas que son fieles a los partidos, leales a los partidos, lo que se llama el voto duro, ¿verdad?, y eso también no es bueno para la sociedad. Muchas de las situaciones que ocurren en El Salvador están matizadas con problemas financieros, y se me vienen a la mente declaraciones que daba el ministro de Hacienda, que decía de que se deben tomar los acuerdos en este tiempo en el que se está hablando mucho de las finanzas, porque él decía, si para el 2019 no se han tomado las decisiones correctas, quien gane el gobierno en ese momento va a recibir un caballo muerto, decía. ¿Por qué? Decía, porque va a recibir un país endeudado y con compromisos que cumplir, y él hablaba incluso de deudas de pagar por $1.000 millones para el próximo gobierno. ¿Cómo se ve este panorama, Padre Tojeira, en vista de declaraciones que daba pues el encargado de manejar las finanzas del Estado? Bueno, yo creo que en eso tiene toda la razón. Es decir, el país debe llegar a acuerdos y llegar pronto.
De hecho, tenemos a un mediador de las Naciones Unidas, o un facilitador del diálogo, don Benito Andión, es decir, que está trabajando, creo que intensamente, hablando con unos y con otros, que está experimentando que, aunque hay perspectivas, pero que no es muy fácil el lograr que la gente dialogue y dialogue en serio, especialmente en el campo de la política. Entonces, yo sí creo que ahí hay un punto decisivo para el futuro. No podemos, yo creo que el país tiene cultura democrática, a mí no me da miedo que se interrumpa la democracia, porque creo que está muy establecida y muy establecido el espíritu democrático en la gente, ¿verdad? Es decir, nadie quisiera una dictadura en El Salvador, ni nada de eso, y yo creo que los mismos partidos políticos bueno, podrán querer tener un poquito más de poder o lo que sea, pero en ningún partido político existente hoy tiene una vocación, creo yo, autoritaria, dictatorial, a pesar de lo que se dice de un lado y de otro, ¿verdad? Y las acusaciones, creo que hay un espíritu democrático fuerte, pero lo que no hay es capacidad de diálogo, y yo creo que eso tiene que haberlo, y que la sociedad civil debemos forzarlo, ¿verdad? Es decir, debemos insistir sistemáticamente. Miren, las encuestas lo que decían, es decir, cuando se hacen índices de confiabilidad ciudadana, la confiabilidad ciudadana va bajando en la medida en que se acerca al mundo de la política uno, ¿verdad? Es decir, a veces son los partidos, a veces la Asamblea Legislativa la que tiene menos confiabilidad en el país. Hombre, eso no debía ser así, ¿verdad? Es decir, yo creo que ellos mismos deberían darse cuenta de la falta de prestigio que tienen. Yo tengo algunos amigos políticos que se quejan de las generalizaciones, porque cuando hablamos de los políticos en general hablamos mal, y dicen, no se puede generalizar. Y dice, pero claro, es tan amplio el problema en el mundo de la política, es decir, que uno tiende a generalizar siempre. Es decir, miren, el tema de la corrupción que mencionaba también el padre, bueno, es un tema increíble, ¿verdad? Es decir, un tema en que no se considera corrupción el emplear a un pariente, ¿verdad? No se considera corrupción cierto tipo de negocio, no se considera corrupción el evadir impuestos. Miren, hay muchos políticos que evaden impuestos y está demostrado que son los pagos extras que se le daba a ministros, etcétera. Es evasión de impuestos porque se lo dan en un sobre, se ha sido reconocido públicamente, y es en los dos partidos que han gobernado que lo han estado haciendo. Eso es evasión de impuestos de las autoridades encargadas de que paguemos impuestos. Es decir, si da risa, hombre, eso tenían que ser serios, es decir, esto se corrige ya, Pero la presidenta de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, yo le preguntaba precisamente esa situación, porque ella decía que cómo era posible que los nombres que han salido con la gente del Partido Arena, que tuvieran estos ingresos de $7,000, incluso ella hacía cálculos de cuánto podría haber recibido en un periodo, y le preguntábamos precisamente que qué pasaba también con los sobresueldos que salieron a la luz, que se dieron en las administraciones del FMLN, y ella me decía que es diferente porque eso sí estaba auditado, pero lo otro no. Entonces yo creo que como que hay una pequeña contradicción. Auditado sin pagar renta, ¿va? Es lo que decía yo antes, ¿verdad? Es que valoramos los hechos, los mismos hechos, de manera muy distinta, de si yo estoy en el gobierno o si estoy en la oposición, si lo hago yo o si lo hace el otro, ¿verdad? Y eso realmente pues es una falta de rectitud, una falta de coherencia, una falta de honestidad, ¿no? Pero lo que tú decías es cierto, o sea, vamos realmente que la situación cada vez está peor y está más crítica, y lo que planteaba pues el ministro de Hacienda es real. Hay emisiones de eurobonos que fueron hechas anteriormente que ya están llegando a su vencimiento y que no podremos pagarlo porque no tenemos los recursos para ello. Entonces ello supone de alguna manera reciclar la deuda, pero con esta situación va a ser difícil obtener deuda a unas tasas que puedan ser aceptables para el país. Entonces es necesario llegar a un acuerdo respecto a esto, y no querer llegar a un acuerdo, ¿verdad? De alguna manera es muy peligroso, porque
las cosas se van complejizando cada vez más y la situación se va haciendo cada vez más crítica. Si hubiéramos sido capaces de llegar a acuerdos hace 7 u 8 años, ¿verdad?, no estaríamos en la situación que estamos ahora, ¿verdad? Hemos mirado siempre las cosas a muy corto plazo, ni siquiera se han visto a mediano o a largo plazo, se han resuelto los problemas para salir del paso, como pasó ahora en la asamblea el viernes pasado. Se salió del paso, se pagaron esta semana los casi 56 millones, pero lo que viene después, ¿cómo se resuelve, verdad? Se requiere de un acuerdo que permite pensar en el país y decir qué país queremos y cómo vamos a ir construyendo este país. Yo no entiendo cómo los partidos políticos quieren seguir gobernando el país en estas condiciones, porque lo van a hacer mal y a la vez están pues gobernando sin poder tener los recursos necesarios para implementar aquellas mejoras que el país necesita, ¿no? Entonces esa necesidad de acuerdos es muy importante. Yo creo pues que el presidente Salvador Sánchez Serén, cuando planteó la solicitud a Naciones Unidas de al cumplirse los 25 años de los acuerdos de paz, poder lograr unos nuevos acuerdos de país que permitan a El Salvador resolver todos sus problemas, no solamente el financiero, tiene también problemas pues de empleo, tiene problemas de violencia, ¿verdad?, tiene problemas de desigualdad muy fuertes, problemas que hay que corregir si realmente queremos que este país sea un país viable y en el que todos podamos vivir. Vamos a hacer una segunda pausa comercial, pero les invitamos a que se queden con nosotros porque todavía tenemos un segmento en el espacio de la entrevista. Ya volvemos. Bueno, estamos ya en la recta final del espacio de la entrevista correspondiente a esta mañana y me gustaría que hiciéramos énfasis un poco en lo que ocurrió en la plenaria del día viernes 21 de abril. El día 7, El Salvador se declara en una situación de impago. El día 21, la Asamblea Legislativa, en una decisión un tanto emergente, de hacer recortes presupuestarios a 26 carteras de estados, entre estos se encuentra educación, salud, seguridad y así sumando hasta llegar a 26 instituciones las que verán reducidos sus presupuestos. Padre Tojeda, ¿cómo evalúa usted estas decisiones que se tomaron en este momento, considerando en una medida emergente? Y el ministro de Hacienda decía de que hay ministerios que han quedado en muy malas condiciones de dinero a raíz de estos recortes. Bueno, es decir, mira, aproximadamente, según algunos cálculos que hemos hecho, recogiendo todas las instituciones del Estado que pagan seguros médicos para instituciones del Estado con fondos públicos, pero seguros médicos privados, es decir, eso suma más de 20 millones de dólares. Bueno, eso no se ha tocado, ¿verdad? Es decir, y sin embargo se ha tocado educación. Al final, ¿qué significa educación? Pues, mira, es decir, los niños que se graduaron o que terminaron sexto grado en el 2011, solo el 42% sacaron el bachillerato en el 2016, que es la fecha en que les tocaba. Es decir, tenemos una educación de bachillerato que no llega al 40% de la población, ¿no? Es decir, si le reducimos, ¿vamos a mejorar eso? No. Dicen los técnicos que un país no sale del subdesarrollo si no llega a tener más del 60% de su población con bachillerato. Bueno, tenemos menos del 40%, ¿cuándo vamos a llegar al 60%? Recortando presupuestos. Ya se había bajado el presupuesto de educación este año con respecto al del año anterior. Quitarle a salud, bueno, todos sabemos cómo está el tema de la salud. Quitarle a salud, al final son los más pobres los que van a quedar abandonados y golpeados por la situación. Quitarle a seguridad, es decir, ¿qué van a hacer con seguridad? Mira, yo me acuerdo cuando estaba en el Consejo de Seguridad, que yo protesté, ¿verdad? Porque solamente había un chaleco antibalas para cada 3 policías, ¿verdad? Dije yo eso. Y entonces no era ministro, era director de la policía. El actual ministro me dijo, se equivoca, padre, me dijo, hay menos chalecos antibalas todavía. Bueno, de hecho, hace poco una policía que murió en un enfrentamiento, es decir, no andaba chaleco antibalas, ¿verdad? Es decir, entonces, bueno, es decir, parece que no importa, ¿verdad? Es decir, estamos hablando de que son héroes de la patria y que no sé qué, pero chalecos antibalas no tienen derecho. Y les vamos a quitar dinero en seguridad en el medio del problema que tenemos, ¿verdad? Es decir,
Después a la Procuraduría de Derechos Humanos, a la Procuraduría General de la República, le quitan dinero. Es decir, hemos visto juicios, por ejemplo, en que hay 56 detenidos, ¿verdad? De los 56 detenidos, 16 tienen abogado, digamos. 40 no tienen abogado y a la vista inicial, ¿verdad? Mandan uno de la Procuraduría General de la República para atender a 40. Y además llega y dice, a ver, ¿cómo está la cosa? Sin enterarse, ¿verdad? Es decir, bueno, eso. Y le quitamos dinero a la Procuraduría General de la República, ¿verdad? Es decir, no sé cómo decir. La impresión que da realmente es que no nos preocupan los problemas de la gente, ¿verdad? Es decir, yo creo que estas cosas deberíamos al menos sufrirlas y tomar la decisión tan tranquilamente, ¿verdad? De quitarle a los rubros de educación, salud, seguridad, derechos humanos, ecología. Ese es otro problema que no hemos tocado, pero que es un problema gravísimo. Es el calentamiento global viene, ¿verdad? Está dándose ya. Es decir, y este país cada vez más deforestado, este país cada vez con más problemas de erosión, y le quitamos dinero también al Ministerio del Medio Ambiente. Bueno, es decir, no sé, incluso yo entiendo que se pueda reducir dinero del Estado, pero para mí resulta escandaloso que teniendo seguro social, todos los diputados, los empleados de la Asamblea, los empleados de la Corte Suprema, de la Corte, de la otra de la Corte de Cuentas, del Ministerio de Hacienda, etcétera, todos pagan seguro social, ¿verdad? Pero van a su seguro de salud privado pagado con fondos públicos. Y dice, bueno, no se puede reducir ahí en vez de reducir en la salud de los pobres, en la educación de los pobres, en los derechos humanos de los pobres y en la ecología, que nos friega a todos, porque mire, cuando suba a 45 grados o a 48 grados la temperatura, que va a subir en los próximos años en algunos momentos, no continuamente, pero en algunos momentos va a llegar a esos niveles, cuando suba a 48 grados lo vamos a pagar todos, ¿verdad? Es decir, con enfermedades, con problemas, con gasto que aumente en aire acondicionado, etcétera. Padre Uribe, ¿qué piensa usted de esta situación? No, pues lo mismo evidentemente que piensa el padre Tojeira, ¿verdad? Y para mí la solución es lo mismo que hablábamos antes, o sea, es necesario repensar el Estado, ¿verdad? El Estado en todas sus formas, los recursos que se destinan y a qué se destinan esos recursos. Desde mi perspectiva, el país, si por ejemplo hay más ingresos, debe destinarlos a salud, debe destinarlos a educación, debe destinarlos a inversión, para generar crecimiento, para generar desarrollo en la población, ¿verdad? Son los aspectos, y en seguridad para poder resolver todo el tema sobre todo en el área de prevención de la violencia y de generar posibilidades y oportunidades para los jóvenes, ¿no? Pero eso sí entiendo yo que requiere de un acuerdo de país, de un acuerdo nacional, donde digamos, en estos rubros es donde tenemos que invertir y ver en qué parte realmente puede hacerse menos gasto, ¿verdad? La Asamblea Legislativa, por ejemplo, o sea, tiene un costo altísimo, es una cantidad enorme de gente la que trabaja en la Asamblea Legislativa y parece que tampoco es tanto el trabajo que tienen, ¿verdad? En la Corte Suprema de Justicia es cierto que se aprobó que tenían que tener un presupuesto del 6% del presupuesto nacional, pero también vemos que sigue siendo ineficiente y en cambio es seguramente la institución del Estado que ha construido los más y mejores edificios a lo largo de estos últimos años. Probablemente también podría hacerse un esfuerzo. El tema salarial y el tema de los escalafones en el país, todo eso tendría que revisarse, ¿verdad? Pero eso es imposible hacerlo si no hay realmente un acuerdo nacional, un acuerdo político. Entonces, necesitamos replantearnos todas estas cosas para poder poner los fondos realmente en donde se necesitan, en donde vayan a ayudar al país a salir de esta situación y sobre todo beneficiando principalmente a la población más pobre, ¿verdad? Porque el país sobre todo está pensado para un 20% de la población y el otro 80% tiene que arreglárselas como pueda.
Bueno, estamos llegando ya al final del espacio de la entrevista. Yo les quiero agradecer que hayan tomado parte de su tiempo para venir a acompañarnos. Padre Tojeira, gracias por venir a Canal 12. No, muchas gracias a ustedes. Y una última cosa a los políticos. Es decir, mire, sean responsables, aprovechen la mediación de don Benito Andión para dialogar, aprovechenla. También gracias al Padre Andreu Ulloa por acompañarnos. Muchas gracias, Manuel. Ha sido un gusto poder compartir esta mañana con todos ustedes. Nosotros cerramos el espacio de la entrevista correspondiente a este día viernes. Les invitamos a que continúen con la señal de Canal 12. Tenemos mucho que informarle todavía en la segunda parte de Noticiero Hechos. Ya volvemos.